Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. El derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, Jaime Sánchez Cortés. La Secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. La derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, Blanca Estela Bautista Díaz. El director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. La vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Giovaney Maldonado Mesa. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Schwarz Pérez. El director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Layubs Loaesa. La presidenta municipal de La Paz, Marta Guerrero Sánchez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la presidenta municipal de La Paz, Marta Guerrero Sánchez. Vecinos, no sabía que iba a tomar la palabra, voy a ser muy breve, pero es un honor tener a dos grandes mujeres que están marcando la ruta en el Estado de México y aquí en La Paz y a nivel nacional. Bienvenida, gobernadora maestra Delfina, esta es su casa. Presidenta, doctora Claudia, aquí la queremos, al igual que la maestra, en verdad. Yo quisiera que sus ojos pudieran girar en este evento, doctora, maestra, gobernadora. Aquí hay mucha necesidad. En nuestro municipio hay mucha pobreza y el día de hoy que vienen ustedes, tengan la confianza que ese programa tan noble está dirigido a la gente que menos tiene. Aquí hay gente de comunidades de zonas altas. Por eso para nosotros es un orgullo y es un gusto que sus ojos hayan volteado a este municipio que es el municipio de La Paz. Muchísimas gracias, Presidenta de la República. Y yo voy a aprovechar y le voy a pasar a dar un abrazo de parte de todas mis vecinas y vecinos que la queremos como no tiene idea. Muchísimas gracias y bienvenidos todos y cada uno de los secretarios. También los queremos y también apreciamos su gran labor que están haciendo con este gran municipio. Muchísimas gracias, bienvenidos. Un aplauso a nuestra gobernadora, un aplauso a nuestra presidenta de la República.
Aquí en La Paz, amor con amor se paga. A continuación, hace uso de la palabra la gobernadora constitucional del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez. Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Pues ni les pregunto cómo están, porque ya lo percibí. ¿Cómo estamos? Muy bien, yo creo que muy contentos y ante todo muy agradecidos por la presencia de nuestra querida Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, Presidenta, por estar aquí en La Paz, y que les quiero comentar que inicia esta gira de entrega precisamente de tarjetas del programa de mejoramiento de vivienda para el bienestar en el Estado de México, y la Presidenta decidió que iniciara aquí en La Paz. Eso es un gran mensaje, pero también da cuenta de que efectivamente tiene esa sensibilidad, pero también tiene esa apreciación y ese conocimiento de saber que La Paz, como decía aquí nuestra presidenta municipal, la maestra Marta, sin duda alguna tiene muchas necesidades, muchas carencias, y por eso hoy venimos precisamente a iniciar con ese proceso de justicia para todos ustedes. Por eso yo agradezco mucho la presencia de nuestra querida Presidenta de la República. Muchas gracias, Presidenta. Insisto, gracias a nuestra compañera, la maestra Marta Guerrero Sánchez, Presidenta Municipal Constitucional, por recibirnos en su querido municipio, así como a los compañeros que integran el gabinete, que quiero también expresarles mi agradecimiento, porque algo que han estado trabajando en esta zona oriente y en todo el Estado de México es precisamente hacer un diagnóstico, pero no solamente desde escritorio, como dicen, sino también de territorio. Por eso a todos los que están en este presidio, muchísimas gracias por todo el trabajo, por toda la dedicación, pero sobre todo el compromiso que están poniendo en cada una de las acciones que van a hacer dentro de lo que es la zona oriente. También quiero saludar a los medios de comunicación. Muchas gracias por estar aquí en este acto tan importante para nosotros como Estado de México. Pero sin duda alguna, alguien que también debemos de agradecer, pues es a nuestra senadora, a nuestro senador. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctor Higinio. Gracias, compañera Mariela. Muchas gracias. Así como a nuestros diputados y diputadas federales de los distritos 25, 26, 30, 37 y 40. Muchísimas gracias, compañeros diputados, a nuestro diputado local del Distrito 31, muchas gracias. ¿Y por qué lo señalo? Porque vean la importancia que tenemos que darle y que le estamos dando a La Paz. El hecho de que estén aquí nuestros diputados, que estén nuestros senadores, indica que efectivamente vamos a hacer un trabajo en equipo, porque necesitamos la colaboración, necesitamos el compromiso y el trabajo conjunto. Y por ello yo quiero agradecer también a todos nuestros vecinas y vecinos de La Paz. Un aplauso a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por este recibimiento que hacemos a nuestra querida Presidenta. Pues me da mucho gusto estar aquí en La Paz compartiendo este momento con ustedes. Un momento que no solo es de esperanza, sino también de justicia, y que es posible hacerlo a través del programa de mejoramiento de vivienda para el bienestar en el Estado de México. Con el apoyo del Gobierno de México, liderado por nuestra querida Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el día de hoy se van a entregar 4,200 tarjetas, pero vienen más, porque ahorita me dieron la buena noticia que va a aumentar a más de 4,000, van a ser 7,000 parece, si no me equivoco. Entonces pues ya un esfuerzo más que hace nuestra Presidenta. Muchas gracias por ese aumento, y que ese número de tarjetas es de un total de 100,000 apoyos que se van a otorgar en el Estado de México, que también quiero decir es el estado que va a tener mayor número de beneficios en este programa. Aquí en La Paz se favorecerá a 20 comunidades
que durante muchos años fueron olvidados, pero que hoy son una prioridad para este gobierno que sí escucha y que está cercano a la gente. Desde que arrancó esta transformación en México, hemos aprendido algo muy importante que el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos hizo ver, pero nos hizo reflexionar y practicar. Que él nos decía que por el bien de todos, primero los pobres. Y es cierto, y hay que aplicarlo día con día, esta sabia frase. Y con esta idea, pues este trabajo está pensado para quienes más lo necesitan. Mujeres jefas de familia y madres solteras que buscan mejorar sus hogares, jóvenes que estudian y trabajan y que necesitan un lugar digno donde vivir, personas indígenas, personas mayores de edad y personas con discapacidad, es decir, los grupos vulnerables. En esta cuarta transformación tenemos claro que contar con un hogar seguro donde las familias puedan vivir felices y en bienestar no es un privilegio, es un derecho. Y nosotros estamos seguros de que la certeza de un hogar es un paso fundamental para avanzar en ese camino. Si queremos un Estado de México más justo, tenemos que asegurarnos de que todas las familias tengan un hogar digno. Y no estamos solos, afortunadamente, esta misión. Tenemos el respaldo y el liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien ha demostrado con hechos y su compromiso con nuestra entidad y con todo el país. Junto a ella y con su equipo, estamos recuperando el oriente del Estado de México con mejores servicios, con más programas sociales y con acciones que realmente mejorarán la vida de nuestros ciudadanos. Por ello, querida presidenta, nuevamente agradezco el considerar a nuestro Estado, nuestro querido Estado de México. Esté segura que cuenta con nuestro apoyo y que seguiremos trabajando de la mano con su administración para bien de nuestro pueblo. Y a todos los beneficiarios de este programa les digo, este apoyo es para ustedes, para su tranquilidad, para su seguridad y la de las familias. Y también nos queda muy claro que ese es un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer. Tenemos que atender lo que son los problemas del agua, que ya se está trabajando, drenaje, pavimentación, mejoramiento de escuelas, en fin, lo que todos y cada uno de ustedes viven día con día y hay que darle la atención. Sobre todo en la zona alta, como decía la maestra Marta, Lomas de San Isidro, que ya tuvimos oportunidad de ir y que vamos a trabajar de manera conjunta, así como Lomas de San Sebastián, que también son zonas que tenemos que atender, porque tenemos ese compromiso, esa responsabilidad, pero sobre todo es un acto de justicia. Por eso, Presidenta de la República, muchas gracias por estar aquí con nosotros y de verdad de corazón agradezco a usted y a su equipo todo lo que hacen por el Estado de México. Muchísimas gracias. Hace uso de la palabra el Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, saludo con afecto a la gobernadora Delfina Gómez, a mis compañeros y compañeras de gabinete, a la Presidenta Municipal Marta Guerrero, a los beneficiarios que nos acompañan aquí en el Presidium y, por supuesto, a todas y todos ustedes. Es un gusto estar aquí en La Paz para refrendar la decisión de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum de continuar con los programas para el bienestar, que se iniciaron en el gobierno del presidente López Obrador y que este año llegarán a más de 30 millones de familias en todo el país. Esta decisión no es menor, pues los programas para el bienestar, junto con otras políticas como el histórico aumento al salario mínimo, han resultado fundamentales para disminuir la pobreza y la desigualdad en niveles nunca antes vistos. El impacto de estos programas en el Estado de México es notorio, pues benefician a más de 3 millones de personas. Por ello, celebro que gracias al respaldo del pueblo de México y al trabajo de las y los legisladores, ya estén reconocidos como derechos en nuestra Constitución. Esto significa que nadie se los va a quitar.
Pero nuestra presidenta tomó la decisión de avanzar aún más y por ello creó 3 nuevos programas que ya están en marcha: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa, que serán esenciales para apoyar a las mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes. Adicionalmente, la presidenta se comprometió a construir 1 millón de viviendas en todo el país durante su sexenio. En el caso del Estado de México, la meta es llegar a 70,000 nuevas viviendas. Asimismo, la zona oriente del Estado de México recibirá un apoyo especial, pues se llevará a cabo un programa integral que incluye la mejora en los servicios de agua potable, drenaje, movilidad y vivienda, por supuesto. Como ya lo dijo la gobernadora, en 2025 se entregarán apoyos económicos a 100,000 familias de municipios del oriente de México para el mejoramiento de sus hogares. Aquí, en La Paz, el día de hoy, se van a entregar 4,200 tarjetas del Banco del Bienestar, en donde les serán depositados los recursos de manera directa. Es importante destacar que serán ustedes quienes decidan cómo y en qué invertir estos recursos. Para este año contamos con un presupuesto de más de 835,000 millones de pesos en programas para el bienestar, una cifra histórica para apoyar a quienes más lo necesitan. El Estado de México será la entidad con la mayor inversión social en este rubro, pues se destinarán más de 80,000 millones de pesos. Ese es el distintivo de la Cuarta Transformación: destinar el presupuesto público en favor de la gente y que éste se entregue de manera directa y sin intermediarios. Antes de terminar, quiero reconocer la entrega y la dedicación de las y los servidores de la Nación, así como los compañeros de la Comisión Nacional de Vivienda, pues sin su trabajo y su esfuerzo no sería posible estar entregando las tarjetas este día de hoy. Quienes formamos parte del Gobierno de México, de la Cuarta Transformación, seguiremos trabajando incansablemente para garantizar el bienestar de todas y todos los mexicanos. Los principios que nos guían son los del humanismo mexicano, cuya esencia reside en respetar, escuchar y atender a todos, pero dando preferencia a las personas más pobres. Muchas gracias. Solicitamos respetuosamente la palabra de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, Presidenta, saludo con respeto y cariño a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, a la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, y a la licenciada Marta Guerrero Sánchez, presidenta municipal, a mis compañeras, compañeros, integrantes del gabinete y a todas las personas aquí presentes. En verdad, es un gusto y un privilegio poder estar hoy aquí en La Paz. Hoy nos reunimos para dar muy buenas noticias a la gente de este municipio extraordinario, lleno de gente buena, de gente honrada, de gente trabajadora. Este sexenio desempeñará un papel crucial en la historia moderna de México, ya que refuerza la transformación política, económica y social del país, consolidando el humanismo mexicano. Estamos viviendo un momento trascendental, ya que por primera vez en la historia de México, el gobierno es encabezado por una mujer, por la presidenta, por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Es ella quien lidera un ambicioso proyecto de nación con un enfoque concentrado en la igualdad sustantiva y en el fortalecimiento de la participación de las mujeres en las tomas de decisiones. También reafirma los principios y valores promovidos por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, colocando al pueblo, a la gente, como el eje central de la acción del Estado y guiando el segundo piso de la transformación, consolidando este gran proyecto. Como resultado del trabajo coordinado entre las distintas instancias de gobierno federal, estatal y municipio, estamos cumpliendo con uno de los 100 compromisos asumidos por nuestra presidenta, que es el de mejorar las condiciones de vida de la zona oriente del Estado de México y reducir la desigualdad que durante décadas ha afectado a un sector significativo de la población. Por esta razón nos reunimos hoy en La Paz para atender una deuda histórica con sus habitantes, quienes han sufrido profundas desigualdades durante los gobiernos neoliberales, en donde condicionaban los apoyos con fines políticos. Como parte de las acciones que estamos implementando, entregamos hoy de manera directa, sin intermediarios, sus tarjetas de mejoramiento de vivienda para el bienestar, siempre priorizando a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, reafirmando nuestro principio: por el bien de todos, primero los pobres. Quiero recordar que este programa fue una de las acciones que directamente creó el licenciado López Obrador durante la pandemia. Él lo creó, él lo pensó, él lo diseñó, con la intención de ayudar a las familias a mejorar su vivienda, pero también para poder reactivar la economía en un momento de crisis. En todo el país se logró atender a más de 297,000 familias. Acuérdense de este dato: 297,000 familias durante 4 años. Y para la zona oriente se entregaron 5,200 apoyos en estos 4 años. Los resultados fueron muy positivos. Por ello, fue una decisión darle continuidad al programa. En esta nueva etapa del segundo piso de la cuarta transformación y con el objetivo de ampliar el alcance del programa, entregaremos 100,000 apoyos. Quiere decir poco menos de la mitad de lo que se entregó en la administración pasada, tan solo en la zona oriente del Estado de México. Será una inversión total de más de 4,000 millones de pesos y con ello generaremos alrededor de 300,000 empleos directos y 450,000 empleos indirectos. La gran diferencia de número de apoyos y el monto, que antes era de 35,000 pesos y hoy va a ser de 40,000 pesos, fue una instrucción clara y contundente de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. El día de hoy damos arranque al programa otorgando en este fin de semana 50,000 tarjetas de un poco más de 400 colonias. Esto representa la mitad de esta meta de manera anual. Hoy en el municipio brindaremos, como ya lo comentaron anteriormente, 4,200 apoyos de 41 colonias por un monto total de 168 millones de pesos. No olvidando que tenemos el compromiso de otorgar en muy poco tiempo, en los próximos meses, aquí en La Paz, 3,300 apoyos más. Cuando el licenciado López Obrador creó el programa, algo que él nos dijo desde el principio fue: las personas saben muy bien cómo mejorar sus casas, cómo construir sus casas.
Debemos confiar que este recurso lo utilizarán de la mejor manera, no lo utilizarán para otra cosa. Y así fue, y así seguirá siendo. No solo lo aprovecharon al máximo para impermeabilizar, pintar o mejorar sus instalaciones de agua o de drenaje, hicieron rendir tanto ese apoyo que algunas familias lograron construir un cuarto adicional o incluso aportando un poco de recurso más, llegaron a construir las bases de una vivienda nueva. Se organizaron en las comunidades para tener mejores precios de los materiales y van a contratar a familiares y a vecinos. Estos recursos son entregados directamente a ustedes, pues son quienes conocen las necesidades de sus hogares. Con este programa buscamos contribuir a la mejora de la vivienda, garantizando el derecho a un espacio seguro, acogedor, agradable. Es muy importante remarcar que la base de este programa es la confianza en ustedes, en los beneficiarios. Es esencial que usen el recurso de la mejor manera, que participen activamente en las asambleas comunitarias donde recibirán capacitación y orientación para la construcción o mejora de su casa, para optimizar la compra de materiales y así como contratar la mano de obra. En resumen, hoy entregamos sus tarjetas del Banco de Bienestar con la cual podrán comprar esos materiales. En los próximos días se les convocará a esas asambleas informativas y la idea es que aproximadamente en semana y media su tarjeta ya tenga el recurso depositado. Entonces, mientras eso pasa, vayan pensando en qué van a hacer, vayan viendo estos costos de materiales, vayan viendo a quién van a contratar. Además, otra excelente noticia para los derechohabientes del Infonavit es que Infonavit otorgará 45,000 créditos para el mejoramiento de vivienda con montos que van de 9,000 a 156,000 pesos. Se llevará a cabo la cancelación de 75,000 hipotecas y se congelan los pagos de más de 20,000 créditos, todo esto en la zona oriente del Estado de México. En el municipio de La Paz ya se está avanzando con poco más de 40 créditos para mejora y adquisición de vivienda y se han mejorado las condiciones de 650 créditos. Esto mismo va a pasar con quienes son derechohabientes o acreditados de Foviste. Ya muy pronto se anunciarán los beneficios para esta zona del Estado de México. Pero van más noticias, muchas más noticias y nuestra presidenta nos dará estas mismas. A través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable habrá un programa masivo de regularización de lotes. Para la zona oriente, este año tenemos una meta de regularizar 179,000 lotes. Imagínense ese alcance. Y otras más. Vamos a impulsar la mejora de espacios públicos a través de lo que llamamos vertiente de obra comunitaria. Así como funciona la escuela es nuestra o la clínica es nuestra, también el espacio público puede estar a cargo de las comunidades. E incluyen parques y mejoramientos de movilidad en la colonia Lomas de San Isidro y Carlos Jan González. Bajo esta modalidad, las comunidades se organizan para desarrollar o mejorar ese espacio por los que su participación será esencial para lograr los mejores resultados. Más adelante, en próximas semanas, se instalarán estos comités de obra comunitaria, por lo que les pido que estén muy atentos. Para finalizar, reafirmo nuestro compromiso con la gente de La Paz, con la gente del Estado de México. Seguiremos colaborando con todos ustedes de la mano de mis compañeros de gabinete, del gobierno estatal y del gobierno municipal para transformar la zona del oriente de este gran estado.
juntos y juntas continuaremos construyendo un México más justo e inclusivo mediante este proyecto de nación liderado por nuestra presidenta, por nuestra querida presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Procedemos con la entrega de tarjetas a derechohabientes del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, a cargo de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Reciben la derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, Blanca Estela Bautista Díaz. El derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, Jaime Sánchez Cortés. A continuación, hace uso de la palabra el derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en el Estado de México, Jaime Sánchez Cortés. Buenas tardes, vecinos y vecinas de esta comunidad. Doy las gracias por ser afortunado de que me hayan escogido para este programa, de que nosotros, todo lo que es Los Reyes La Paz, Acaquilpa, municipio La Paz, estamos agradecidos con la doctora Claudia, con la gobernadora Delfina, la secretaria Ariana Montiel y todo su comitivo. Gracias por este apoyo que nos han dado, que nos han brindado. Gracias para toda la comunidad del municipio de La Paz. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Por ahí me escuchaba el grito de gracias, pero la agradecida soy yo, porque no hay nada más hermoso que servir al pueblo, que servirles a ustedes. Gracias de verdad que nos permiten servirles, ayudar, gobernar con el pueblo, porque estamos viviendo un momento muy especial en nuestro país, muy especial. Hay dos pilares que lo definen. El primero es que estamos viviendo una transformación muy profunda, a veces por la vida cotidiana, porque vivimos todos los días una actividad u otra, no nos damos cuenta de la profundidad de esta transformación. La transformación inició en el 2018, cuando el pueblo de México decidió elegir
al mejor presidente que ha tenido nuestro país, al presidente López Obrador. Seis años fueron en donde cambió todo. El gobierno, antes de eso, ¿a quién servía? A unos cuantos, a los de arriba. El recurso público, el que viene de los impuestos de las mexicanas, de los mexicanos, ¿a quién servía? A unos cuantos. O a los bolsillos de los gobernantes, con enorme corrupción. La diferencia, la gran diferencia, la profundidad de la transformación tiene que ver con que se separó el poder político, es decir, el gobierno, del poder económico, de esos que tienen más recursos, que antes gobernaban para todos, pero en realidad gobernaban para ellos mismos. Ahora el gobierno, a partir de este cambio del 2018, es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Esa es la gran diferencia de lo que estamos viviendo. Durante 6 años se hicieron los programas de bienestar, se hicieron obras públicas, obras estratégicas, es decir, los impuestos del pueblo regresaron al pueblo de México. Y decía que uno de los pilares de la transformación es que continúa lo que inició el presidente López Obrador. No ha cambiado, no es que ahora gobernemos para unos cuantos, no es que ahora se nos haya olvidado de dónde venimos, cuáles son nuestras causas, todo lo contrario. Reivindicamos que continúa la cuarta transformación de la vida pública de México. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y tiene una máxima esa transformación, un objetivo que es por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar en nuestro gobierno. Vamos a seguir gobernando con esa máxima, con esa causa, con ese principio. Porque se demostró además que cuando el recurso público va abajo, cuando se apoya al que menos tiene, entonces a todo el país le va mejor. La economía de México es muy fuerte, muy poderosa, porque ahora los recursos llegan al pueblo y eso permite que florezca la economía. Es como un árbol, si se riega arriba, nunca llega abajo, se queda en unas cuantas hojitas, pero cuando se riega abajo, entonces florece todo el árbol. Eso es lo que está ocurriendo con la cuarta transformación. Y hay otros principios que nos definen. El principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Qué quiere decir eso? Que los gobernantes, quienes gobernamos, tenemos un principio: servir al pueblo de México. Nunca utilizar el recurso público, que es sagrado, para beneficio personal. El recurso del pueblo es del pueblo de México. Y el otro principio que dice: con el pueblo todo, sin el pueblo. Miren ahora, 1 de junio de este año, de 2025, ya no solo vamos a elegir presidente, presidenta, diputados, diputadas, senadores, senadoras, sino que ahora el pueblo de México decidió que por primera vez vamos a votar por jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora los ministros, las ministras no van a servir a los intereses de los de arriba. Si los elige el pueblo, van a servir para los intereses del pueblo y de la nación. Esa es la gran diferencia de lo que está ocurriendo. Por eso decimos: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esos son los principios y ese es un pilar de lo que estamos viviendo ahora, de este momento histórico. Pero el otro pilar tiene que ver con que por primera vez llegó una mujer a la presidencia de la República. El pueblo de México en 2024 dijo: es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Y el día que tomé posesión,
Dije, no llego sola, no es que llega una mujer a la presidencia. Llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República, todas, aquí juntito, estamos todas juntas gobernando. Esa es la fuerza del pueblo, la fuerza de las mujeres. Llegamos nosotras, pero llegaron también nuestras abuelas, llegaron nuestras madres, llegan nuestras hijas y llegan nuestras nietas para reivindicar que las mujeres podemos ser lo que queramos ser, podemos ser ingenieras, podemos ser bomberas, podemos ser policías, podemos ser doctoras, podemos ser astronautas y podemos ser también comandantas supremas de las Fuerzas Armadas. ¿Qué más quiere decir que continúa la transformación? Pues que continúan todos los programas del bienestar, todos. Ya dijo aquí Carlos que la pensión adulto mayor continúa, que el apoyo a los jóvenes de preparatoria continúa, que el apoyo a las personas con discapacidad continúa, que el programa Sembrando Vida, el apoyo al campo, todos los programas de bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro continúan. Pero ahora, gracias a los diputados, a los senadores, esos programas ya no son programas, son derechos, porque están en la Constitución de la República. Es un triunfo del pueblo. Ahora, no nos vamos a quedar nada más con lo que había antes, que ya sería bastante, porque acuérdense que los de la oposición querían quitar los programas de bienestar, decían que los iban a mantener, pero en la realidad nunca votaron por ellos, ni ahora votaron otra vez, votaron en contra de hacer los derechos constitucionales. Ya sería suficiente con mantener el apoyo a las personas, pero vamos por más. Ahora son 3 nuevos programas de bienestar, 3. El primero es el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad. Iniciamos con las de 63 y 64 y luego ya nos vamos a ir 60, 61 y 62. No sé si hay aquí alguna mujer que tenga 63 o 64. ¿Ya se inscribieron? Ay, pues inscríbanse. Porque es para todas las mujeres, no se queda ninguna sin su apoyo. Pero ustedes sí, ¿verdad? Ya nos vamos a poner de acuerdo para que puedas ir a inscribirte y a poder recoger tu tarjeta de bienestar, porque ya se inscribieron 1 millón de mujeres a este nuevo programa que se llama Pensión Mujeres Bienestar. Y aquí veo la cara de algunos varones que preguntan, ¿y por qué solo a las mujeres? Bueno, a ver, ¿quiénes somos las que cuidamos de los hijos y las hijas? ¿Verdad? No debería ser así, porque se debe compartir el trabajo en el hogar con la pareja, pero la mayoría de las veces recae en las mujeres, ¿cierto o no? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes del hogar? Que esté limpia la casa, que esté recogida, que hacer la cama. ¿Quiénes? Sí, además, exactamente. Y luego, ¿quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60 años. Sí sé de lo que hablo, porque tengo 62. Y ya los hijos crecieron, ya se hicieron grandes, ya se casaron y tienen hijos, o sea, tenemos nietos. Luego ya cuidamos a los hijos, ¿ahora quién cuidamos? Mamá, cuídame un ratito a tu nieto porque tengo que hacer esta cosa, ¿verdad? Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo de las mujeres? Pues como ahora hay mujer presidenta con A y todas llegamos a la presidencia, pues vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas, ese que siempre hemos hecho.
Por eso este apoyo de 60 a 64 va para las mujeres. Y cuando cumplan 65, pues pase automático a la pensión para adulto mayor. Ese es el programa Pensión Mujeres Bienestar. El segundo programa es para los niños y las niñas. Vamos a darle beca a todos los niños y las niñas que estudian en escuela pública. Nadie se va a quedar sin su beca, su derecho. Este año iniciamos con todos los adolescentes de secundaria y después ya nos vamos a primaria y a preescolar. La beca se llama Rita Cetina, la beca Rita Cetina. ¿Quién fue Rita Cetina? Fue una mujer yucateca que se dedicó toda su vida a luchar porque las mujeres tuviéramos educación. Ella hizo un instituto de educación para las mujeres que se llamó La Siempre Viva. Fue maestra de una mujer que luchó para que las mujeres pudiéramos votar, que se llama Elvia Carrillo Puerto. Entonces, en honor a ella y en honor a la educación para las niñas, pues le pusimos el nombre Beca Rita Cetina, que es el nombre de una maestra que luchó por la educación de las niñas, porque ahora pensamos que siempre fue así, pero no. Hubo una época en que quienes iban a la escuela solo eran los hombres, las mujeres no íbamos a la escuela. Y dijimos que es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Entonces, beca Rita Cetina para todos los niños y niñas de secundaria y luego ya nos vamos a primaria y a preescolar. Porque además nosotros consideramos que la educación es un derecho humano. Hay en el periodo neoliberal que ocurrió en nuestro país de 1982 al 2018, donde los gobiernos se dedicaron a dejar de invertir en educación. No había preparatoria. Luego hay que hacer examen porque no hay suficientes preparatorias, o en la universidad porque no hay suficientes espacios para la universidad. Bueno, nosotros consideramos que la educación es un derecho y que las familias gastan siempre cuando llevan a sus hijos a la escuela, que para el uniforme, que para los zapatos, que para los cuadernos, y lo que queremos es que no dediquen nada de su gasto a la educación, que el gobierno se encargue de todo. Por eso todos los niños y niñas van a tener su beca, su apoyo. El tercer programa se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Bueno, ya el equipo de salud y de bienestar están contratando enfermeros, enfermeras, médicos, médicas. ¿Para qué? Pues para que vayan a tocar a su casa, particularmente a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Van a tocar en su casa. Si ustedes gustan, pues les abren su hogar y ellos van a traer una mochila en donde van a traer estetoscopio, van a tener para tomarles el azúcar en la sangre, para poderles medir la presión, todos sus signos vitales y preguntarles si tienen algún problema. A partir de ahí, pues ellos van a hablar con los médicos de la Secretaría de Salud si encuentran algún problema. Y si es necesario, ellos les darán una receta médica y si no, los llevarán al centro de salud o al hospital, dependiendo de su estado de salud. Y más o menos a mediados de este año vamos a iniciar a construir farmacias del bienestar para que ahí se puedan recoger los medicamentos gratuitos, particularmente de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Ahora, no crean que nada más los van a ir a visitar una vez. Este ya es un programa por siempre. Ya ellos y ellas van a ir y los van a visitar una vez al mes o una vez cada 2 meses. Y eso va a ayudar también para conocer si hay hipertensión, si hay diabetes, si hay algún problema y poderlo atender a tiempo, de tal manera que cuidemos la salud desde el principio.
Bueno, ese es el tercer programa, Salud Casa por Casa. Ahora, ¿qué más? Bueno, aquí en la zona oriente del Estado de México decidimos hacer un programa muy especial. Por eso estamos aquí todos los, bueno, no todos, pero la mayoría de los secretarios del Gobierno de México, la gobernadora Delfina Gómez, a quien queremos muchísimo y además es una mujer extraordinaria, honesta, de primera, y la presidenta municipal de Los Reyes La Paz, Martita, que también, le digo Martita de cariño porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ella es una dirigente extraordinaria. Bueno, lo voy a decir. Dirigió el partido al que pertenecemos durante mucho tiempo aquí en el Estado de México y después dijo, no, yo ya viajé por todo el Estado de México, me quiero dedicar a mi municipio, y compitió como presidenta municipal y ganó, y sé que va a ser un extraordinario trabajo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este programa? Pues vamos a juntar los recursos municipales de 10 municipios, recursos estatales, o sea, del Estado de México, y recursos de la Federación, porque vamos a invertir en agua potable, en drenaje, en pavimentación, en puentes vehiculares, en transporte público, en espacios públicos y en vivienda. Fíjense, en esta zona, tienen ustedes el privilegio de vivir en esta zona, que tiene como 10 millones de habitantes, de 10 municipios, 11 municipios del oriente del Estado de México, que se comunica mucho con la Ciudad de México porque están pegados, es lo que llamamos la zona metropolitana del Valle de México. Pero aquí, donde viven cerca de 10 millones de habitantes, pues a veces no alcanza el recurso municipal para poder resolver todos los problemas, porque son muchísimos millones de habitantes, o no alcanza el recurso estatal. Entonces ahora decidimos hacer equipo entre el pueblo del Estado de México, el gobierno del Estado de México, los gobiernos municipales y el gobierno de México. Vamos a poner todos juntos los recursos para que junto con el pueblo del Estado de México podamos hacer todas estas obras para esta zona. Así que ya nos reunimos, ellos han estado trabajando pues ya como 3 meses desde antes de que entraran y ya tenemos exactamente qué se necesita. Y el día de hoy en realidad inicia ese programa, porque decidimos que todos los recursos para el mejoramiento de vivienda vinieran al oriente del Estado de México, aquí a Los Reyes La Paz. ¿En qué consiste este programa? Ustedes ya lo vieron. Se les van a dar 40,000 pesos para que ustedes decidan. La única cosa es que tiene que ser para su vivienda, que si para un cuartito más, que si para el techo, porque a lo mejor es de lámina y se quiere hacer de material, o si quieren hacer un cuartito más o un baño más, o lo que ustedes deseen, para lo que ustedes quieran en su vivienda. Y el recurso, ustedes saben mejor cómo usarlo. Ustedes pueden, si ustedes hacen el trabajo, porque hay muchísimos maestros albañiles, que son los mejores del mundo, Por cierto, un mensaje allá a Estados Unidos, los trabajadores mexicanos son los mejores del mundo. Entonces, con ese recurso ustedes lo utilizan y ya les va a ir dando seguimiento la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, SEDATO, Agrario y Territorial. Edna es la secretaria. Entonces ella pues va a ir dándole seguimiento con su equipo y si necesitan alguna asesoría técnica, pues siempre la van a tener por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, así se llama la institución que otorga estos apoyos. Entonces vamos a dar estos apoyos. ¿Qué más? Pues vamos a hacer un programa también en equipo de regularización territorial, de escrituración, que también es una necesidad muy grande.
Luego son trámites muy burocráticos, quiere uno regularizar y que pasa esta ventanilla y luego pasa la otra y pasa la otra y pasa la otra y nunca veo, sale muy caro el notario. Entonces ahora vamos a ayudar para que podamos regularizar la mayor cantidad de viviendas que podamos hacer aquí en todo el país, pero en particular aquí en el oriente del Estado de México. Esto es la transformación. Nunca nos vamos a separar de ustedes, nunca. Ese es nuestro mandato. El mandato que recibimos en junio del 2024 es: nunca te separes del pueblo. La presidenta de la República y su pueblo van juntos a todos lados, porque el pueblo unido jamás será vencido. ¡Que viva los Reyes La Paz! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.